las televisiones, las teles, esos aparatos que durante largas horas de nuestra infancia iluminaron tardes y noches, sobre todo en las mañanas solíamos asistir a estudiar. Empecemos. El laberinto con Andrés Canseco. Da la casualidad, por esas cosas que ocurren a veces en las que la familia no se deshace de las cosas viejas, que hoy tengo a mi lado a mi televisor de la infancia. Este es el televisor de mi infancia, tal cual. Es este mismo aparato en que por allá por los inicios de los 90s, empezó a mostrarme muchas cosas acerca de lo que se producía en televisión. Una televisión, por supuesto, que en cuanto a contenidos, tal como el cine, es muy diferente a la de ahora. Lejísimos estaban las cosas como la alta resolución, como el 4K. Le guardo particular aprecio a ese televisor porque, como les decía, acompañó mucho mi infancia. Era una, hay que decirlo también, sin falsa humildad, de que era una de las televisiones que había en mi casa. Había una en cada habitación. Recuerdo que mi abuela tenía una un poco más grande, de la misma marca, siempre les gustaba tener Sony. Mis tíos tenían una un poco más antigua, una NEC, de esas con los aparatos que van cambiando los canales mientras giraban, y luego utilizaron una Panasonic. Pero yo siempre estuve al lado de este. Cuando vine a vivir la primera vez a Santa Cruz, este televisor vino conmigo. Cuando volví a ir a Sucre, se fue conmigo. Y luego una vez más, estuvo acá en Santa Cruz. Y ahí está, lo pude rescatar de las garras de la basura prácticamente. En ese televisor vinieron muchas cosas. Aprendí muchísimo, me divertí muchísimo. Antes de que existieran esos televisores grandes, plomos, plateados, que estaban de moda por allá de inicios de los 2000, y luego los plasmas y los LCDs, acá no había cable, televisión por cable. Estábamos condenados a los horarios de la televisión por aire, las antenas que se colocaban en esta parte y que a veces medio que podían captar bien alguna señal. En ese tiempo, canales como ATV, la Red 1, dominaban lo que era la transmisión en Bolivia, y no solamente por los contenidos locales, sino por lo que era el entretenimiento para nosotros, los niños en los 90. Programas como Sipiripi u otros más de los 90 y de la prehistoria de la televisión, los veíamos en este tipo de aparatos. Nuestras primeras caricaturas, tardes larguísimas viendo Los Caballeros del Zodiaco, viendo Supercampeones, viendo Batman, la serie animada, viendo muchísimas cosas que a través de esos contados minutos teníamos en la tarde para ver después de hacer nuestra tarea. Nosotros, la generación de los 90, fuimos herederos también de la generación de los 80. ¿Por qué? Porque las principales series se estrenaban en cable y nosotros no teníamos televisión por cable, así que se llenaba la grilla todavía con Transformers, con He-Man, con los Thundercats y un montón de cosas que en realidad pertenecían más a nuestros tíos y hasta a nuestros padres, pero aún llegamos nosotros a consumirla. Pasaron los años y ya no fueron solamente los dibujos animados, sino fueron las series. Las primeras ocasiones en que vi Friends, al menos formalmente, fue en este aparato. Pero aunque no crean, no fue mi primer contacto con la serie de los 6 amigos de Nueva York. Fue una tarde del año 2002, mientras iba a mi dentista. Mi dentista inocentemente me preguntaba si había visto alguna vez la serie de los 6 amigos que compartían departamento. Esa fue la primera vez. Algún día también hablaremos seguramente sobre ese tipo de comedias. Recuerdo también que en esta serie compartía la habitación con mis padres y ellos me mostraban, o ellos solían ver, y yo por añadidura, series más antiguas. Nunca olvido la introducción de Los Años Maravillosos. Esa serie que marcó a mucha gente con la actuación de Fred Savage. Inolvidable también Los Simpson, que siempre fueron cuestionados allá por los 90 por la edad a la que se debería permitir ver. Hoy los podemos ver en alta definición, podemos encontrar capítulos enteros en línea. Aquella época era diferente. Recuerdo que a mi padre le gustaba mucho ver Los Simpson y él tenía que ir a trabajar. Entonces yo había luego de que podríamos tener un VHS, grabarle los capítulos a las 6 de la tarde, sin cortes comerciales para que no ocupase campo en el VHS a través de esta televisión. El VHS también fue acoplado a este aparato para que yo pudiese ver películas un montón de veces, también documentales.
Muchas cosas que me enseñarían después el valor de aprender. Y finalmente, en este aparato es donde tuve mi primer contacto con los videojuegos. Por ese tipo de cosas que pasan en la vida, nunca fui un gran jugador, un gamer de PC. Más fui un niño y un adolescente y un adulto de consolas. Acá conecté mi primer Nintendo. Acá se conectó el Atari que heredaba de mi padre. Acá se conectó mi primer PlayStation, que por aquí anda todavía. Sí, acá se conectó este primer PlayStation. Y aquí pasaba horas jugando juegos que en ese momento eran la sensación, pero que se cortaban en una época del año porque empezaban los exámenes. Y mientras había exámenes, había que guardar el PlayStation. Entonces, esta era la tele, como les decía, que me acompañó y todavía está ahí recordándome las cosas buenas que hubo en la infancia. Como seguramente hubo también algunas cosas que no fueron tan brillantes. Pero al final, eso es la vida. Y aunque hoy tenemos 180, 190 canales que nos pueden distraer, inclusive con el simple hecho de hacer zapping hasta el cansancio, o por último ya ni de ver televisión como hace muchas generaciones, la verdad es que estos aparatos y lo que nos dieron estos aparatos marcó también lo que somos. Más allá del entretenimiento incluso. Acá pudimos ver muchos de nosotros las noticias que cambiaron al país y el mundo. Acá pudimos ver lo que ocurrió un 11 de septiembre del año 2001. Acá pudimos ver, aunque éramos muy inocentes para comprender todavía lo frágil que era la democracia en este país, y muchas cosas más que nos quedan en la retina y nos quedan en la memoria. Hoy, la televisión como medio de comunicación está en un entredicho, porque si bien sigue siendo masivo, el Internet parece avanzar cada vez más, y por eso es que hay esta conjunción a veces de contenidos. Pero en esa época nos mostraban también a través de estos aparatos y las radios, a quienes les dedicaré otro video, también como en esa realidad. Un último acápite que se me estaba yendo. En estos aparatos también vi mis primeros partidos de fútbol. Nunca fui muy bueno jugando al fútbol. Miento, sí era un arquero más o menos decente. Me gustaban más otros deportes. Pero acá recuerdo varios partidos. Recuerdo, aunque no lo crean, la final del mundo de 1994. Ese partido entre Italia y Brasil, en el que Roberto Baggio, la gran estrella de la selección italiana, fallaba el penal y permitía que la selección brasilera sea campeona por cuarta vez en su historia. Fue también en ese televisor. Seguramente hay muchísimas cosas más que vi. Caricaturas, anime, películas y alguna otra cosa que no debí haber visto también fue en este televisor. Así que además de hacerle un elogio a la calidad del aparato, porque todavía sigue funcionando, es además un elogio de nuestro pasado. Un pasado que, como les decía hace rato, vino con luces y sombras, pero que más allá de cualquier acto de renegar que podamos tener de él, nos demostró que nuestra infancia sí fue algo que valió la pena. Y es también lo que nos forjó para ser lo que somos hoy. Ahora los televisores son diferentes, seguramente. Tal vez no estén condenados a desaparecer, sino también más bien están condenados a tener cada vez más funciones, ya no solamente 30 canales y una antena, como tenían estos que llenaban nuestras tardes y nuestras noches de infancia. El laberinto con Andrés Canseco.